Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Entre Amigos en Cristo con servidor David Cuevas. Reciban un abrazo en este momento. Me da gusto estar por aquí con ustedes y dentro de la pequeña serie de videitos que dijimos que íbamos a hacer, hablando de los significados de las palabras, ¿verdad? Vimos ya la de pecado, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pecado es una ley. Es una transgresión de la ley establecida por Dios. Y ahora quiero compartir con ustedes lo que es un principio, lo que es un principio, ¿verdad? El principio, la definición es una ley establecida por Dios que no cambia ni con el tiempo ni con la cultura. Una vez más, ¿qué es principio? Es una ley establecida por Dios que no cambia ni con el tiempo ni con la cultura, ¿verdad? Y tenemos muchos principios que rigen el mundo desde que se originó, desde que Dios en Génesis, ¿verdad?, hizo todas las cosas. Él puso principios, leyes, estatutos para que funcionen de una manera normal, para que puedan trabajar para un propósito, ¿verdad?, que él diseñó. Ahí tenemos, por ejemplo, la de siembra y cosecha. Es un principio que todos conocemos, un principio que es universal, ¿verdad? Un principio, como dice ahí la definición, que no cambia ni con el tiempo ni con la cultura y que lo podemos experimentar cualquier persona. Por ejemplo, en el principio de siembra y cosecha, podemos darnos cuenta que si nosotros tomamos una semilla, ¿verdad?, de maíz, por ejemplo, y la sembramos, ¿qué nos va a dar? Maíz. Si nos llevamos una semillita de maíz a otro país y la sembramos, ¿qué nos va a dar? Maíz, ¿verdad? Es algo que no cambia, ni con el tiempo, ni con la cultura. O sea que eso de sembrar maíz empezó desde muchísimos años atrás, y sembraban maíz y les daba maíz. Hoy se siembra maíz, se da maíz, y en el futuro así va a ser, ¿verdad? Pero si nosotros transgredimos esas leyes, esos principios, pues es donde está el pecado, donde nosotros estamos en contra de lo que Dios establece. Luego dice que no cambia ni con la cultura, ¿verdad? O sea, no importa si somos mexicanos, chinos, europeos, el principio siempre va a seguir siendo el mismo y trabajando de la misma manera, ¿verdad? Entonces, principio es una ley establecida por Dios que no cambia ni con el tiempo ni con la cultura. Y pecado, lo que vimos la vez pasada, es una transgresión de la ley, una violación a una ley establecida por Dios. Entonces, tenemos que conocer las leyes, los principios, precisamente para no transgredirlos, para no violarlos, ¿verdad? Para poder vivir como Dios lo diseñó y tener precisamente esa vida abundante que Dios nos ha dado. Esto de los principios es extenso, ¿verdad? Pero quería traerlo ahí porque es parte de los inicios, ¿verdad? Los principios. Cuando nosotros no conocemos a Dios, que vivimos bajo la ley, ¿verdad?, estamos condenados, ¿verdad? Porque violamos precisamente ciertas leyes, ciertos estatutos, principios que Dios estableció. Pero cuando conocemos que somos pecadores, que somos transgresores, hay una parte que es la gracia que Dios nos permite a través de Jesucristo venir a su conocimiento y poder arrepentirnos y reconocer que Jesucristo pagó ese precio por nosotros y poder nosotros ser salvos, ¿verdad?, de esa consecuencia. Eso es algo de gracia de parte de Dios, algo que Él diseñó, y gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, principio, otra vez, es una ley establecida por Dios que no cambia ni con el tiempo ni con la cultura, ¿verdad? Y hay muchos principios. Está el de siembra y cosecha, como les decía, está el principio de identidad espiritual, de orden de gobierno, de mayordomía, bueno, infinidad que en algún momento los vamos a tocar, pero esa es la definición de hoy. Espero que podamos aprender un poquito, que podamos entender un poquito más de acerca de la palabra, de lo que nos dice el Señor, de lo que ya estableció y de lo que nosotros podemos vivir y de lo que no debemos de hacer, ¿verdad?, para estar bien delante de Él y seguir adelante gozando de esta vida maravillosa que Él nos ha regalado. Los dejo, les mando un abrazo como siempre y cuídense, estamos aquí en contacto. Bendiciones.